Hola, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo análisis visual. Como especialistas en disciplina positiva y filosofía Montessori, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, remueve absolutamente todas las emociones en casa. ¿Qué hacer y cómo actuar cuando la agresión llega al entorno escolar? La idea de esta presentación es desglosar este inmenso reto paso a paso. Vamos a ver herramientas súper prácticas y reales para acompañar a los peques desde el respeto, construyendo seguridad en lugar de miedo. Así que, sin más rodeos, vamos a ello. A ver, son solo 5 palabras, ¿verdad? Me pegaron en el cole. Pero madre mía el impacto visceral que tienen. Quienes cuidáis de menores sabéis perfectamente que, al escuchar esto, el mundo se para un segundo. Literalmente. En ese instante, el corazón se pone a 1000 por hora y nos invade una mezcla brutal de rabia, miedo y muchísima impotencia. Y oye, es una reacción 100% humana y natural, porque nuestro primerísimo instinto siempre va a ser proteger. Es fundamental reconocer el peso de estas palabras antes de lanzarnos a actuar. Y esto nos lleva a una metáfora que me encanta. Después de escuchar esa frase, se nos despierta dentro un auténtico dragón medieval. De repente, nos entran unas ganas locas de ir corriendo al colegio dispuestos a lanzar fuego administrativo por la boca, exigiendo respuestas, castigos y soluciones drásticas ahora mismo. Validar esta emoción adulta es vital. Es puro instinto de protección, es amor. Pero claro, para poder guiarles desde la disciplina positiva, tenemos que reconocer a ese dragón, respirar muy hondo y elegir actuar desde la consciencia y no desde esa rabia del momento. Pasamos a la sección 1. Escuchar y validar el dolor. El primer paso para restaurar la confianza. Fijaos bien en esto, porque antes de ir a hablar con tutores o de enseñar ninguna técnica de defensa, el primer acto consciente es simplemente estar ahí, presentes. Hay un contraste abismal entre lo que la sociedad nos suele aconsejar y lo que de verdad funciona. Por un lado están las típicas respuestas reactivas, como minimizar diciendo, ignóralo, no pasa nada, o escalar la cosa con un, pues defiéndete y pega tú también. El gran problema de minimizar es que el peque siente que su dolor da igual y dejará de contarnos las cosas. Por el otro lado tenemos el enfoque respetuoso. Entiendo tu dolor. Estoy aquí. A ver, estas frases no hacen magia ni resuelven el conflicto de golpe, pero construyen un puente de confianza inquebrantable. Contar algo así requiere muchísima valentía y nuestra respuesta tiene que honrar esa valentía. Sección 2. Fomentar límites sin usar violencia. Desarrollar fuerza interior, no agresividad. Vale, una vez que hemos establecido esa conexión emocional, pasamos al siguiente nivel. Y aquí es donde la disciplina positiva hace su magia. Hay que quitarse de la cabeza esa idea de que para que no te pisoteen tienes que convertirte en el que pisa más fuerte. Desde la mirada Montessori, defenderse es, literalmente, la capacidad de sostener un límite con total firmeza, proteger el espacio corporal y pedir ayuda sin soltar ni un solo golpe. Es fascinante porque nos recuerda que el peque más seguro de sí mismo no es el más agresivo del patio, sino el que sabe en lo más profundo que merece respeto. Enseñar a devolver el golpe puede parecer que da poder a corto plazo, pero en realidad solo amplía el conflicto y genera muchísima más ansiedad. Pero claro, la teoría suena genial. ¿Cómo se ve esa fuerza interior en la práctica? Vamos a ver la mecánica física de poner un límite. Paso 1. Contacto visual directo. Paso 2. Postura firme del cuerpo. Y paso 3. Decir para. Hay que tener en cuenta que ante una invasión de su espacio es súper común quedarse congelado, ponerse a llorar o intentar agradar para salir del paso. Por eso, estos 3 pasos precisos son herramientas de oro. No van a saber hacerlo por arte de magia. Necesitan que les ayudemos a entrenar su cuerpo para proyectar esa seguridad. Y ojo, el cuerpo tiene que ir siempre acompañado de la voz. Aquí tenéis unas frases buenísimas para practicar en casa. No me gusta. Para. No quiero jugar así, o incluso voy a avisar a la profesora. Y el tono, el tono lo es absolutamente todo. No sirve de nada susurrarlo mirando al suelo. Hay que decirlo alto y claro. Como expertos en la materia os recomendamos ensayar esto jugando. Podéis usar muñecos, hacer un poco de teatro o juegos de roles en el salón. Las habilidades sociales requieren un entrenamiento activo y repetitivo, exactamente igual que aprender a leer o a ir en bicicleta. Llegamos a la sección 3. Colaborar con el entorno escolar. ¿Buscar soluciones conjuntas en lugar de culpables? Bueno, si los incidentes se repiten, es imperativo involucrar al colegio. Pero aquí, por favor, el dragón medieval se queda aparcado en casa. Entrar a la escuela exigiendo cabezas no suele ser nada constructivo. Esta brillantísima pregunta debería ser nuestra brújula en las reuniones. ¿Qué está ocurriendo exactamente y cómo podemos ayudar entre todos? En lugar de acusar, preguntamos por el contexto. Cuando sucede esto, ¿cómo se está interviniendo en los recreos? Esta forma de enfocar la conversación transforma un choque de trenes defensivo en una mesa de trabajo en equipo. La meta de los adultos nunca debe ser encontrar a un niño malo, sino devolver la seguridad a todo el entorno. Y para que esta colaboración funcione de verdad, es súper útil separar la conducta de la causa raíz. Lo vemos clarísimo aquí. La conducta, como pegar o invadir el espacio, es inaceptable y hay que detenerla, por supuesto. Pero desde la disciplina positiva sabemos que detrás de esa conducta hay una causa raíz.
Puede ser estrés, un desborde emocional o simplemente una falta de habilidades sociales. Y cuidado, entender esto no es justificar la agresión, para nada. Lo que hace es evitar que pongamos la etiqueta de abusón o problemático, y nos permite ver que ahí también hay alguien sufriendo o aprendiendo. Así abordamos el problema de una forma muchísimo más compasiva y eficaz. Mientras tanto, en casa tenemos que ser unos linces. Hay señales de alerta emocional que no podemos pasar por alto. A ver, no todos los peques van a verbalizar lo que les ocurre. A veces el cuerpo grita lo que la boca todavía no sabe explicar. Hay que estar muy atentos si de repente hay un rechazo frontal a ir al colegio, si notáis cambios de humor súper bruscos, problemas para dormir, dolores de tripa misteriosos sin causa médica, o si vuelven a conductas que ya habían superado como hacerse pis. No es cuestión de alarmarse por cualquier detallito, pero sí de observar con mucha sensibilidad. Y con esto pasamos a la sección 4, fortalecer la seguridad interna, la verdadera raíz de la autoestima. A ver, todo lo que hemos comentado nos sirve para gestionar la crisis, pero ¿cómo construimos unos cimientos fuertes a largo plazo? Pues llegamos a la fase de fortalecer la seguridad interna. Cuando alguien lo está pasando mal fuera, necesita imperiosamente sentirse valioso y capaz dentro de casa. ¿Y cómo se construye esa autoestima? Os aseguro que no es repitiendo como loros frases vacías del tipo «eres el mejor». Se logra fomentando una autonomía real, involucrándolos en el cuidado de sus cosas, dejándoles resolver sus pequeños problemillas, participando en casa y tomando decisiones diarias acordes a su edad. Quien se siente capaz en su día a día desarrolla una seguridad interna a prueba de bombas, y esa es exactamente la misma seguridad que les hará plantar los pies firmes y decir «para» en medio del patio. Eso sí, hay que ser muy claros sobre los límites de lo que podemos hacer en casa. Hay líneas rojas donde buscar mayor intervención es absolutamente necesario. Si estamos hablando de agresiones constantes, humillaciones repetidas, aislamiento social deliberado, amenazas o un sufrimiento emocional evidente y extremo, hay que elevar el nivel de acción. Aquí es imperativo buscar orientación profesional y exigir medidas contundentes al centro escolar. El objetivo de criar con respeto nunca es montar un drama por las pequeñas disputas diarias, pero jamás de los jamases podemos normalizar el daño ni permitir que el sufrimiento se haga crónico. Y para ir cerrando este análisis, quiero que reflexionemos sobre una pregunta que, para mí, da justo en el clavo de todo nuestro enfoque de hoy. ¿Estamos criando para soportar o para defender la propia dignidad con humanidad? Educar para la paz no es criar a personas sumisas que aguanten cualquier trato. Es crear individuos capaces de defender su espacio físico y emocional desde el respeto a sí mismos y a los demás. Ojo, que es un camino que requiere paciencia, estar muy presentes y un entrenamiento constante. Pero al final del día, lo único que necesita saber quien está sufriendo un conflicto es esto: estoy a salvo. Hay adultos que me escuchan, me creen y definitivamente no estoy solo en esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación visual. Esperamos de corazón que estas herramientas os sirvan de guía para construir entornos más seguros y respetuosos. Hasta la próxima.